Santa María, ora pro nobis. Segunda parte de nuestras conversaciones de santos tratando acerca de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars. Nos habíamos quedado en esta parte oscura que dice la historia, así cuenta el padre Trochu, es la parte oscura del santo cura de Ars, porque en esta parte el santo cura de Ars se vuelve un delincuente, sin él quererlo, ¿no? Porque, ¿qué pasó? Como habíamos dicho al inicio, ¿no? O sea, en la primera parte, él es convocado al ejército y como no pertenece a las filas del seminario, ¿no? De los chicos que están siendo miembros del seminario, y vivía con este padre, con el padre Vale, entonces lo convocan y por más que el padre Vale hace todos los trámites como para poder darle la excepción, no llega a hacerlo y tienen que mandarlo, o sea, ya lo llaman al ejército y tiene que enlistarse. Ahora, pasa en este interín una enfermedad, él se enferma y tiene que terminar en el hospital. Entonces ahí lo atienden, hay un montón de anécdotas muy lindas. Las religiosas que atendían el hospital estaban encantadas con este chico que era tan bueno, tan bondadoso, tan piadoso, lo veían rezar, que era llamaba mucho la atención, ¿no? Entonces, aún así enfermo, un oficial del regimiento lo convoca. Entonces él va y cuando ya empieza ya quiere ir, de repente se tarda, ¿no? Porque dicen que se quedó rezando, ¿no? Un momento así y no llega entonces al lugar donde tenía que ir. Entonces allí estaba enfermo, tiene que ir a perseguir al regimiento que sigue España, pero como sigue enfermo, él no puede ya continuar y entonces él recibe el consejo de que se vuelva, de que no vaya con el regimiento, porque se iba a morir de enfermo, ¿no? Entonces se vuelve. Y cuando se vuelve, entonces se convierte en un desertor. Por eso decimos que se volvió un convicto, ¿no? O sea, se cambia el nombre, y su nombre nuevo es ahora Jerónimo Vincent. Vincent, ¿no? Sí. Y se va a un pueblito a esconderse, porque había muchos que hacían lo mismo, y en ese pueblito hace de catequista, ¿no? a los niños, trabaja en el campo con la gente, es conocido de una señora que era la pariente del alcalde, que con ella hace una hermosa amistad, que ella lo va a acompañar después inclusive cuando ya termina sus estudios y es sacerdote, lo va a acompañar a esta mujer porque le tenía una gran amistad al santo cura de Ars. Y bueno, entonces esa es la parte difícil. Después, cuando ya regresa, las cosas se acomodan, entonces ya le hacen la salvedad y él nuevamente vuelve a la vida normal, digamos, de la vida del seminario, de la vida de sus estudios eclesiásticos. Claro, pasa que sucede que para que le perdonen esto a él que era desertor, intercambian, ¿no? Con su hermano François, su hermano François menor, que él toma su lugar en el ejército, entonces él puede volver, pero claro, su papá estaba enojado con él porque decía que por su deserción a él estaban cobrando una multa, entonces estaba molesto con él. Hace este cambio con su hermano François y él vuelve a estudiar nuevamente al seminario y a prepararse para ser sacerdote. Sí. Bueno, entonces allí en el seminario conoce a San Marcelino Champagnat, ¿sí? Estudian juntos, pero bueno, él todavía mantiene ese tema de la dureza, ¿no? Entonces se vuelve era siempre cercano al padre Vale, hace una peregrinación, después de la peregrinación que hace a un santo, San Francisco de Regis, exacto, es como que se le abre un poco más la inteligencia, aunque era muy duro de inteligencia. Entonces no lo querían ordenar, eso también es otro dato interesante, no lo querían ordenar. El obispo estaba de viaje en París, dice, porque, por distintas cosas, justamente por todo el asunto de que vivía la iglesia con el Estado, ¿no? Los obispos estaban muy pendientes de esas cosas, y entonces dice que cuando vieron el tema de su formación, habían sacerdotes que veían que no tenía pues la disposición, la ciencia para poder confesar, para poder celebrar la misa, entonces no lo quieren ordenar. Pero ahí hay dos cosas. Esto yo no lo leí, lo escuché de un sacerdote anciano, que vaya a saber de dónde lo leyó, pero con mucha certeza me lo dijo,
de que, bueno, no lo querían ordenar, pero cuando le consultan al obispo, el obispo les dice, bueno, entonces empiezan a hablar de él, ¿no? O sea, porque también es importante que lo sepan, cuando un chico se va a ordenar, hay algo que se llaman escrutinios, en donde justamente empiezan a ver los pros y los contras del chico, o sea, empiezan a evaluar, ¿puede ser sacerdote o no? Entonces, no sabe gramática, pero cuando reza, no reza como nadie, ¿no? en el seminario. No sabe teología dogmática, le falta un montón de datos para conocer, pero tiene un profundo amor a la Eucaristía y un espíritu de adoración inmenso. Bueno, y estaban así, ¿no? En determinado momento le dice, el obispo se cansa de escucharlos y dice, a ver, ¿tiene piedad a la Virgen? No hay nadie en el seminario que tenga una piedad tan profunda a la Virgen. Y entonces el obispo dijo, yo lo ordeno. ¿Ok? Bueno, este sacerdote también me dijo que hubo algo más. Que el obispo dijo, cuando le empezaron a decir, pero este es un burro. Así tal cual, es un burro, no entiende las cosas, no estudia, no sabe. Entonces el obispo dijo, si Sansón con una quijada de burro mató tanto filisteo, ¿qué haremos nosotros con un burro entero? Y entonces dice que procedieron a hacer la ordenación. Pero no obstante, lo ordenan y le restringen la posibilidad de confesar. O sea, imagínense ustedes, ese es otro dato muy lindo para que se vea cómo Dios en su providencia hace las cosas. Estas cosas no pasan por encima de la providencia de Dios. Este fue el hombre que convirtió una enorme cantidad de gente, que entraron en su confesionario, un montón de gente. Se cuentan de 80.000 conversiones por el cura de Ars, por gente que entró a su confesionario. 80.000 en los 30 años que vivió en Ars, ¿no? Pero cuando empezó su sacerdocio no podía confesar. Y así lo tuvieron, me parece, 3 años, o 2, no estoy seguro. 2 años, ¿cierto? Porque lo ordena sacerdote, bueno, pero en este caso, nuevamente lo digo, el padre Vale, que es su mentor, que sabía quién era este curita, él lo promueve, él lo busca, él bajo mi responsabilidad, yo le voy a enseñar, no se preocupen, yo lo voy a tener, yo lo voy a coger, y se convierte en el profesor y en el instructor ya del santo cura de Ars como sacerdote. Porque el vicario de la diócesis, cuando lo ordenan sacerdote, decían, ¿a dónde lo vamos a mandar? Un cura tan pobre de conocimientos. Entonces, y este hombre, este padre Valeria, era tan, tenía una fama tan buena, tan reconocida como sacerdote mayor, testigo de la fe, que entonces se lo dieron a él como vicario. Entonces estuvo viviendo como vicario de este padre durante 3 años, si mal no estoy, ¿no? Sus primeros años de sacerdocio. Sí, de hecho cuando le levantan eso de que no podía confesar, su primer penitente fue el mismo. Claro. Y bueno, él le ayudaba bastante a él, pero después el padre Bali, por una úlcera que tenía en la pierna y que se le gangrena, fallece, ¿no? Sí. Y le hereda todas las pertenencias que tenía, sus libros y unas cosas. Sí. Después el cura de Ars vende estas cosas para sus pobres, para ayudar a los pobres, pero lo único que conserva como recuerdo es un espejito que era del padre Bali, que decía, no, aquí se ha reflejado mi gran maestro. Bueno, pero ¿por qué? Porque les voy a contar unas cosas, o sea, vale la pena contarlas, ¿no? Porque, como les dije al principio, cuando yo sacerdote, hablo del cura de Ars, me tiemblan las piernas. Eso es sincero, porque uno dice, bueno, era otro nivel de sacerdote, ¿no? O sea, nosotros los sacerdotes tenemos que decir, lo han puesto como ejemplo de todo sacerdote y principalmente los párrocos. Pero, bueno, era una competencia de virtud con el padre Vale. O sea, los dos empezaron a vivir una gran austeridad, penitencias, oraciones. Los dos salían a rezar. Era como, o sea, era una amistad inseparable, ¿no? Entre el mayor, el cura viejito, y el menor, que era como el niño que le aprendía todo. El padre Vale, cuando ya le pide que le den el permiso de confesar, dice que le cuenta al vicario, ¿no? Que era el que le daba el permiso al santo cura de Ars, de que cuando le daba a él los casos, ¿no? Entonces dice, de a poquito te voy a enseñar a resolver los casos de moral, para que tú puedas en la confesión saber cómo proceder.
y le dijo, o sea, después él le tomaba examen a cada rato y no había caso que el curita no pudiese resolver, y de una manera brillante. El cura de Ars, o sea, con su poca cabeza, con su poco, como decían todos ellos, ¿no? Con su poco conocimiento, con su poca ciencia, y sin embargo no podían resolver, o sea, mejor así, resolvía los casos con una actitud pastoral increíble y con un discernimiento bárbaro, al punto tal de que después, al paso de los años, cuando empezaron a criticarlo, que después veremos un poco eso si es que nos da el tiempo, uno de los vicarios mayores de la diócesis dijo: no es tan instruido, pero es iluminado. O sea, Dios lo ilumina, porque las cosas, ya veremos cómo lo van a perseguir al cura de Ars con esto, pero bueno, entonces vamos en poquitos, digo, para cerrar un poco esta época. Él aprende de este sacerdote. ¿Y qué quejas iban a dar? Porque venían por ahí visitadores, ¿no? El obispo, los vicarios. ¿Cuáles eran las críticas que hacían el uno del otro para que le recomendaran al otro que no hiciera tanta penitencia? O sea, le decían, ¿no?, al vicario: por favor, yo quisiera recomendarle que le diga al padre Vianney de que no haga tanta penitencia. El padre Vianney decía: yo quería que usted le diga, porque a mí me da tanta pena decir al párroco, pero que no haga tanta penitencia. O sea, pero los dos hacían una especie de, no competencia, ¿no?, pero vivían una vida de santidad. Los comentadores del padre, digamos, de San Juan María Vianney dicen que claro, San Juan María Vianney descolló después en una santidad increíble, pero el padre, esa vida él la sacó del padre Vale. Ese fue su mentor. Entonces, ¿cuánto ayuda el buen sacerdote, el sacerdote anciano, también a los sacerdotes jóvenes, ¿no?, en las instrucciones? Bien, hasta ahí un poco los primeros añitos, ¿no?, en este pueblito que me parece que se llamaba Eculí, el pueblito donde vivía con el padre Vale. 3 años de sacerdote, muere el padre Vale, ¿cierto? Ponen a otro sacerdote en ese pueblo y ya el cura de Ars está de más en ese pueblito. Entonces lo sacan de allí, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar con él? Entonces, ¿qué sucede con él? Lo mandan a un pueblito que era como la Siberia. Si el padre Henry Geón dice, era como la Siberia de Francia, porque quedaba al norte de Lyon, bien lejos, desconocido, un pueblo de más o menos, dice, 230 habitantes, era muy poquita gente que vivía allí. Habían vivido antes sacerdotes, pero con todo este tema de la revolución y... Lo que pasa es que el sacerdote anterior que vivió en Ars era un juramentado, y después, para evitarse problemas, dejó el sacerdocio y vivía también como uno más del pueblo. Sí. Entonces eso mermó mucho en la piedad del pueblo, ¿no? Y además, cuando lo destinaron a Juan María Vianney a Ars, el obispo le dice, ¿no?, mira, este pueblo no tiene mucho amor a Dios, pero usted va a ser encargado de, digamos, fomentar ese amor. Claro. Entonces, llega a Ars, cura jovencito, ¿cierto?, con muy poco tiempo de ordenado, pero con mucho celo apostólico. Hay muchas anécdotas que se pueden decir. Cuando se habían medio perdido, encontraron a unos niñitos y le dicen cómo llegar a Ars, y uno de los niñitos, que era muy, muy bueno, que después fue muy cercano a él, le decía, mire, usted tiene que ir por allá, bueno, tú me has enseñado el camino a Ars, yo te voy a enseñar el camino al cielo, ¿no? Hasta ahora, en esa partecita, hay una efigie en ese lugar donde se encontró el curita con este jovencito, y hay una imagen donde está el padre, el San Juan María Vianney, con este niñito, ¿no? Una imagen ahí bonita. Bueno, llega a Ars, y Ars no era un pueblo, ¿cómo podríamos decir?, malsano, o sea, podría haber sido peor. Tampoco era un pueblo, o sea, había gente católica, pero que había dejado de vivir la fe durante más o menos esos 20 años, ¿no?, de falta de sacerdotes. Había dejado de vivir las costumbres cristianas, tenían fe, pero dejaron de vivir las costumbres cristianas. Habían cantinas, había mucha gente mundana, muchos dedicados a los bailes y cosas así, ¿no? Entonces había alcohol, y entonces ahí llega el cura de Ars, en ese pueblito, ¿no? Y había recibido la consigna de que ese pueblo se convirtiera. Bueno, a eso se va a dedicar. Claro, pasa que él, para iniciar todo su apostolado, empieza a ir casa por casa a visitar a las personas, a visitar enfermos y a visitar a cada persona y ver la situación de cada familia, ¿no? Y se da cuenta de que solamente un puñado de mujeres era regularmente devota, ¿no? Entonces él va preparando sus homilías, va preparándose constantemente. Se dice que preparaba sus homilías
15 horas y la repetía para poder predicar bien. Sí, además, una cosa importantísima, ¿no? La gente, por más que era el padre Vianney, sabía que era un sacerdote. Había una mujer representativa, ¿no?, de la nobleza que vivía por allí y que generalmente le encomendaban pues al sacerdote, ¿no? Entonces ella le quiere amoblar la casa, le quiere poner bonita, ¿no?, el lugar donde iba a vivir, y San Juan María Vianney, siempre con mucho respeto, pero trata de vivir con enorme austeridad, ¿no? O sea, y entonces ahí empiezan a ver, ¿no?, lo que era este sacerdote. Primero, hacía gran penitencia en el dormir y en el comer. Dormía, claro, desde ese tiempo ya, dormía muy pocas horas, después sencillamente le van a contar 3 horas de sueño al día, no más. Desde las 9 o 10, dicen algunos, hasta las 12 de la noche. A las 12 de la noche abría la iglesia para... Claro, en un principio no era así porque no tenía tanto peregrino, pero en un principio se dedicaba a rezar. Rezaba larguísimas horas en la iglesia, mucho tiempo. Después, la penitencia en el comer. Dice que comía muy poco. Comía, dice, 2 papitas. Y a veces se cocinaba para toda la semana. No había frigider en ese tiempo, ¿eh? Pero se cocinaba para toda la semana papitas y comía. Lo único que comía eran 2 papitas. Y dice que cuando tenía mucha hambre, y dice como para darse un regalo, una papita más. O sea, era muy austero. Su sotana la vestía de manera humilde, pero hasta que estaba hecha jirones. Y siempre lo vieron con una sotana y su sombrerito. O sea, dice que inclusive cuando iba a las reuniones de clero, cuando iba a las reuniones con el obispo, no se cambiaba la sotana porque no tenía otra. Sí, él era muy austero en su persona, pero para los ornamentos de la iglesia o sea, recababa todo lo posible para comprar ornamentos preciosos, porque él decía, a una sotana pobre, una sotana humilde, le va bien una muy buena casulla, ¿no? Y era para celebrar, digamos, Claro. De manera solemne. Sí, el padre Henry Guion dice, no tenía, digamos, para el tema de su sotana, para el tema de su vestimenta, de sus zapatos, de todo, no tenía manera de hacerlos más humildes, pero cuando se trataba de un ornamento sagrado, no tenía manera de, o sea, él a cualquier ornamento, o sea, por más solemne que sea, él quería que sea más solemne todavía, más hermoso todavía. De hecho, esa primera parte de su vida en Ars se dedica a hacer construcciones. Arregla la torrecita, hace una capillita al ángel San Miguel, hace otra capillita a Santa Filomena, que después veremos bueno, no sé si nos va a dar mucho el tiempo, pero esa es otra devoción hermosísima que empieza a tener a Santa Filomena, una santa mártir, jovencita de entre 10 y 14 años, creo que tenía la niñita que murió mártir, a la que empezaron a tenerle gran devoción en ese tiempo, y él le atribuye muchos milagros a esta santita, ¿no? Bien, bueno, muchas cosas en ese tiempo. Pero después, creo que, no sé si a ustedes les quieren decir otra cosa. Yo quisiera, bueno, en este comienzo de su apostolado en la ciudad de Ars, o en el pueblito, él va a tener, o sea, si bien es un cura santo, es un cura muy, muy firme en cuanto al evangelio. Y en ese entonces la gente se encontraba muy fría en lo que es la misa de precepto, en lo que es los vicios, en lo que iban a las cantinas, en lo que las mujeres o los hombres se dedicaban al baile, y él sus homilías las va a centrar a esos puntos, ¿no? Y les va a decir, la cantina es la tienda del diablo, donde ustedes les dan plata y para la perdición de sus vidas, y no ven que un solo pensamiento impuro los puede llevar para siempre al infierno. Y era así muy tajante, ¿no? Igual con las mujeres y el baile. Lo que hizo es pagarle digamos, al orquestista, Sí. Y como que los iba limitando. Luego a los hombrecitos los iba evangelizando para que ya las chicas no tengan con quién bailar. Y eso le duró 8 años de lucha con este hábito de la gente
a lo cual logró la conversión de todo este pueblo que ya no tenían estos vicios. Incluso él les había dicho a los cantineros, quien abra una cantina se va a ver, o sea, la ruina de su familia. Entonces nadie abría, porque habían intentado, y era muy, muy duro, muy dulce, pero muy firme con las cosas del Evangelio. De hecho, habían cantinas muy cercanas a la parroquia, y las cantinas tuvieron que cerrarlas, porque la misma gente empezó a no quererlas. Los cantineros se veían con pérdidas en el negocio, entonces lo criticaban al cura de Ars, y también lo perseguían, ¿eh? Hubieron casos de jóvenes que justamente por evitarles el baile, por evitarles el trago, ¿no? Todas esas cosas, empezaron a calumniarlo al santo cura de Ars, ya en ese tiempo, ¿no? A decir que el santo cura de Ars, porque él juntaba a esas jovencitas que les gustaba el baile, les decía, miren, vayan a cosechar, creo que tenía moras en su jardincito. Entonces las hacía cosechar moras y las chicas entretenidas, y después les daba una catequesis, ¿no? Bueno, empezaron a haber jóvenes que decían que se las llevaba a las chicas para abusar de ellas o cosas por el estilo. Inclusive parece que una vez le pagaron a una mujer para que tocara la puerta y le hiciera escándalo al padre a San Juan María Vianney diciendo que estaba embarazada de él. Pero la gente de su tiempo lo conocía, la gente del ambiente lo conocía. Dice que era transparente San Juan María Vianney, o sea, la gente sabía lo que él hacía, es como que él mostraba, ¿no?, a todo el mundo qué es lo que hacía. Entonces, muy pocas veces, dice, la gente lo veía rezando o caminando, ¿no?, por las calles o caminando por los campos, llamando a la gente. Dice que se iba a hablar con la gente en el rato del almuerzo, no para que le invitaran al almuerzo, sino para encontrar a la familia. Y en ese momento decía 2 o 3 cosas y veía cómo andaba las familias de su parroquia. Algunos andaban en discusiones, otros andaban, bueno, entonces él trataba de conciliar, o sea, un padre, ¿no? Un padre. Muy linda esa etapa. O sea, le dijeron, tu oficio es llevarlos a Jesús. Él dedicó sus fuerzas, dedicó su penitencia, dedicó su sacrificio. De hecho, le pedía a Dios, Señor, mándame todos los males. Aunque viviese 100 años en esta tierra, mándame todos los males que tú quieras, pero convierte esta parroquia. Incluso hay un sacerdote, ¿no?, que le va a pedir un consejo, le dice, no puedo convertir a mi pueblo. Entonces le dice, pero ¿qué haces? Has dormido en el suelo, has hecho penitencia, has orado. Entonces, como no había hecho eso, el sacerdote le dice... ¿Cuántas veces has hecho disciplina? ¿Cuántas veces has dormido sobre el suelo? ¿Cuántas veces has, ¿cómo se llama? Has hecho mortificación en la carne, has hecho mortificación en el ayuno? Cuando hagas esas cosas, vas a ver los resultados. Por eso yo como sacerdote, uno lee al santo cura de Ars y dice realmente, bueno, no, pues, o sea, a veces nosotros nos acomodamos muchas veces en cosas, como que somos mezquinos, ¿no?, en lo que tendríamos que hacer, en todo lo que tendríamos que ofrecerle al Señor por el bien de las almas. Él se lo tomó en serio y realmente convirtió a su gente, ¿no? Dios permitió también que tuvieran, digamos, ataques de parte del demonio. Claro que sí. Sí, cuentan los biógrafos que el demonio se burlaba del cura de Ars y le gritaba debajo de su puerta, como él solo comía papas. ¿Y sabes lo que le decía? Sí, le decía, cura come papas, Vianney come papas. Enano le decía, enano Vianney. Bueno, nos ha quedado mucho tiempo todavía, o sea, muchas cosas por decir. Yo creo que vamos a tener una parte más, ¿ya?, en este programita. Así que vamos a hacer una tercera etapa, o sea, un tercer tiempito de este programita, así que los esperamos para la siguiente parte. Soy como un cepillo en manos de Dios. Si hubiese encontrado un sacerdote más indigno y más ignorante que yo, lo hubiera puesto en mi lugar para dar a conocer la grandeza de su misericordia para con los pecadores. Santo cura de Ars,